Buenas noches a todos los participantes de esta nueva videoconferencia. Estamos a minutos de arrancar la videoconferencia del módulo 2. Nos encontramos con el doctor Aquiles Ricardo Sotillo Antesana. Voy a hacer una breve presentación del doctor. Él es abogado, máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene conocimientos en Derecho Internacional y en Defensa Jurisdiccional de los Derechos Humanos. También fue docente universitario de pre y posgrado en Bolivia. Tiene experiencia en planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales y políticas públicas con personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, jóvenes privados de libertad, mujeres privadas de libertad, jóvenes de unidades educativas públicas, bajo un enfoque de derechos de género, intergeneracionalidad e interculturalidad. Tiene también experiencia de trabajo en universidades e instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales de base. Asimismo, tiene experiencia de trabajo en red y voluntariado, trabajo en facilitación de talleres y espacios de aprendizaje sobre derechos constitucionales, derechos humanos, prevención de violencia por cuestión de género, planes de vida, autoconocimiento, identidad juvenil, sexualidad, participación ciudadana y control social, trabajo en proyección normativa e intelectual sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos, y es un activista comprometido por el ejercicio pleno de los derechos humanos y el desarrollo integral de personas en situación de vulnerabilidad. Vamos a dar, por favor, la bienvenida al doctor. Le agradezco mucho, doctor, nuevamente por su tiempo. Sabemos que usted se encuentra en otro país y que para usted es un poquito más tarde, pero nuevamente agradecida por su tiempo, como siempre, colaborándonos en los cursos. Buenas noches, Mayra. Buenas noches a todas las personas que están cursando este nuevo curso sobre acciones constitucionales. Un saludo desde Valencia, España. Estoy ahora actualmente redactando un poco de la tesis doctoral, así que bueno, vamos a compartir un poco de los conocimientos que obtuve en el Tribunal Constitucional hace tiempo y actualmente también en la Gobernación de Santa Cruz, donde soy responsable de procesos constitucionales. Le agradezco mucho, doctor. Yo voy a cortar mi cámara, perdón, y mi audio para que podamos dar inicio a la presentación de las diapositivas. Excelente. Usted me va avisando para que yo vaya pasando las diapositivas, por favor. Excelente. Muy bien, como les decía, nuevamente les doy la bienvenida a este curso que es muy interesante, muy importante en la coyuntura del derecho, que es justamente el derecho procesal constitucional, y vamos a ir viendo justamente cuál es la pertinencia de que ustedes como cursantes hayan elegido este curso, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando uno se dedica al derecho constitucional como abogadas, como abogados, la mayoría de las personas nos preguntan a qué nos dedicamos, ¿no? Entonces, dentro de esa respuesta de qué hace un abogado constitucionalista, evidentemente el derecho procesal constitucional es la rama del derecho que actualmente está muy en boga en Bolivia y en muchos países también, donde se analiza el procedimiento, la interposición y todo el desarrollo de todos los recursos y acciones constitucionales, ¿no? Entonces, lo que hemos pretendido trabajar en este curso a manera de introducción es eso, ¿no? Adentrar a cada una y a cada uno de ustedes a este ámbito del derecho que es, vuelvo a repetir, novedoso, bastante reciente y que obviamente nos aporta muchos elementos para la discusión y para también el conocimiento, ¿no? Entonces, continuando con las diapositivas, vamos a ver que estamos en el módulo número 2, que está relacionado al concepto y la importancia de las acciones constitucionales. Dentro del temario que vamos a ver, tanto en el material de lectura que tienen ustedes, como en esta videoconferencia, hemos identificado 4 temas que son muy importantes. El primero, la importancia de la Constitución. Segundo, el Estado constitucional. Estos 2 primeros temas, como verán ustedes, van a ser un poco de analizar brevemente la teoría de la Constitución, porque obviamente al ser el centro de nuestro curso, el derecho procesal constitucional, tenemos que tener necesariamente bases sólidas sobre el derecho constitucional. Ya después de haber desarrollado y reflexionado sobre esos temas de teoría de la Constitución, ingresaremos al control de constitucionalidad para terminar con nuestro tema número 4,
que está relacionado a las clases y ámbitos del control de constitucionalidad en Bolivia. Entonces, en estos momentos yo voy a hacer uso de la palabra para hacer una explicación de todos estos temas y al final, por supuesto, estaré dispuesto a cualquier duda, cualquier comentario, cualquier intercambio de ideas que tengamos con cada uno y con cada uno de ustedes. Entonces, empezamos con el tema número 1, que es la importancia de la Constitución. Una de las características cuando uno conversa con varios colegas a nivel mundial sobre la Constitución nuestra del año 2009, una de las características materiales que hacen justamente la forma de la Constitución es que es una Constitución bastante extensa, ¿no? En ese sentido, nuestros 411 artículos versan sobre diferentes materias, pero obviamente en esa extensión vamos a encontrar algunos artículos que son mucho más importantes que otros por el contenido constitucional que llevan justamente dentro de su regulación constitucional. Y en ese sentido vamos a encontrar el artículo 410 de la Constitución, que siempre a mí me gusta, tanto en las clases de pregrado como en posgrado, iniciar analizando ese artículo porque nos va a dar 3 elementos muy, muy importantes. Primero, nos va a hablar sobre el concepto de la Constitución a partir de los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa. Nos va a hablar del bloque de constitucionalidad y también en su parágrafo primero nos va a hablar del principio de imperio de la Constitución. Entonces, el artículo 410, retomando la idea principal, nos aporta el concepto de Constitución. Es decir, ¿qué es la Constitución? Es la norma jurídica suprema del ordenamiento jurídico. El parágrafo segundo del artículo 410, que lo acabamos de parafrasear, establece el concepto claro de la Constitución, del cual también se pueden identificar los 2 principios desarrollados ya en el siglo XX por Hans Kelsen, que son el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. Cuando hacemos referencia al principio de supremacía constitucional, estamos haciendo referencia al concepto mismo de la Constitución. Es decir, que la Constitución es una norma jurídica, pero no es una norma jurídica cualquiera. Tanto por su contenido como por su jerarquía, va a tener esa característica de ser suprema. Es decir, que es la norma más importante de la cual se va a desprender el resto del ordenamiento jurídico y por ende ninguna otra norma puede contradecirla en la formalidad, ¿no? Entonces el principio de supremacía constitucional no es más que hablar del concepto propio de la Constitución, que lo encontramos en el 410, parágrafo segundo de nuestro texto constitucional. En segunda instancia también tenemos que hacer referencia al principio de jerarquía normativa. Cuando en el pregrado a veces estamos aprendiendo teoría de la Constitución, se cuela un concepto de la famosa pirámide de Kelsen. Obviamente sabemos que Kelsen no habla de ninguna pirámide, sino lo que sí hace referencia este jurista austriaco es al principio de jerarquía normativa. Para Kelsen, el ordenamiento jurídico está compuesto por diferentes tipos de normas jurídicas. Una constitución, leyes, tratados, decretos, reglamentos, etc. Entonces, lo que propone Kelsen es dar una organización jerárquica, es decir, una ordenación, quiero decir, jerárquica de las normas por las cuales existen normas más importantes que otras. En ese sentido, el principio de jerarquía normativa nos permite entender que todo el ordenamiento jurídico nace de la Constitución y que por ende ninguna norma infraconstitucional puede contradecir a la propia Constitución. Entonces, vean que en este parágrafo segundo del artículo 410 encontramos muy. A continuación, en esta importante norma constitucional, tenemos el bloque de constitucionalidad. Que el bloque de constitucionalidad es una teoría del derecho constitucional desarrollada en los años 70 en Francia para ampliar el catálogo constitucional de derechos fundamentales. Es decir, los franceses identifican que su catálogo constitucional era bastante limitado y tratan
e intentan con el bloque de constitucionalidad ampliar el catálogo constitucional de los derechos, incluyendo otras normas por fuera de la Constitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bloque de constitucionalidad permite que otras normas que no son la Constitución adquieran supremacía constitucional. Dicho en otras palabras, el bloque de constitucionalidad nos ayuda a dar a normas, principalmente en materia de derechos humanos, la misma importancia jerárquica que la Constitución. Entonces, esta teoría, desarrollada en los 70 por Francia, fue impregnándose en diferentes estados, llegando, por ejemplo, a países como Colombia y, por supuesto, también en nuestra Constitución el año 2009, sin olvidar, por supuesto, que ya el bloque de constitucionalidad fue desarrollado por muchas sentencias constitucionales desde el año 2003 por ese grandioso Tribunal Constitucional de los 10 años, ¿no? Del 99 al 2008. En ese sentido, ya estamos identificando el concepto de la Constitución, los principios que rigen al concepto de Constitución, y también podemos identificar cuáles son las grandes funciones de la Constitución. Es decir, ¿para qué nos sirve una Constitución? ¿Por qué cuando los americanos en 1787 elaboran la Constitución Federal, qué pretendían con esta norma suprema? Era justamente dos elementos importantísimos. El primero, limitar el poder de los gobernantes. Siempre yo lo señalo, no hay peor cosa para un gobernante que una buena constitución, porque el espíritu inicial de toda constitución es limitar el poder, incomodar el poder. Es decir, es una especie de un dique de contención en contra de los gobernantes para racionalizar el poder, que en general, a lo largo de la historia, los gobernantes tienden a abusar de su poder. Eso por un lado. Entonces, el límite al poder como primera gran función de una constitución. Y la segunda gran función, que también nos acompañará durante todo este curso, es que la constitución viene a ser la norma idónea para reconocer derechos y garantías para las y los ciudadanos. Es decir, para los gobernantes, la Constitución limita el poder. Y para los gobernados y gobernadas, la Constitución nos reconoce derechos. De ahí podemos identificar como corolario de que obviamente si los derechos son para los gobernantes, resulta un poco incoherente entender que una autoridad, un gobernante, tenga derechos fundamentales, ¿no? Pero eso es un acápite que en algún momento también lo podremos conversar. Entonces, las dos grandes funciones, límite al poder, reconocimiento de derechos. Asimismo, la doctrina constitucional, como ustedes bien conocen, nos identifica dos grandes partes de la Constitución, la parte dogmática y la parte orgánica. En la parte dogmática encontramos las partes más relevantes de la Constitución, como pueden ser las bases fundamentales del Estado, el tipo de Estado, el modelo de gobierno, la separación de poderes, los derechos, la reforma constitucional y la supremacía de la Constitución. Mientras que la parte orgánica es aquella parte de la Constitución que se encarga de regular el funcionamiento del Estado, donde el constituyente reparte funciones y atribuciones a cada órgano del Estado para racionalizar el poder. Entonces, vean que el artículo 410 nos abre a toda la teoría de la Constitución. No por nada, y está muy bien señalarlo, que quien puede explicar y entender muy bien el artículo 410 de la Constitución puede preciarse muy bien de señalar que conoce el derecho constitucional. A continuación, en la siguiente diapositiva, entonces vemos una identificación también diferenciada de tres conceptos muy importantes, ¿no? Constitución, derecho constitucional y constitucionalismo, que son, vuelvo a repetir, términos que están muy vinculados, pero que tienen una significación bastante diferente. La Constitución es una norma jurídica, ya lo habíamos señalado, que tiene supremacía constitucional y que se constituye como la más importante del Estado. Esta norma importante tiene una rama que estudia y que teoriza sobre ella, que es el derecho constitucional, y es una rama del derecho objetivo, recordando esa división muy importante del vocablo derecho entre derecho subjetivo y derecho objetivo. Entonces, el derecho constitucional está dentro del derecho objetivo nacional, ¿no? Y el constitucionalismo, que es una teoría jurídica, una teoría que se crea justamente a partir
de las revoluciones liberales, tanto en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos, que se encarga de explicar la legitimidad del ejercicio del poder a partir de una constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que el constitucionalismo me explica que un gobernante ejerce poder porque así la constitución lo señala, dejando de lado esas explicaciones un poco divinas, un poco religiosas sobre el ejercicio del poder o consanguíneas, que sucede justamente en muchos países hasta ahora. Yo estoy en España, donde existe una monarquía parlamentaria, por ejemplo, ¿no? Porque el rey llega a ser rey por un tema de herencia. En cambio, en un sistema republicano, como lo tenemos en nuestro país, un presidente o una presidenta tiene esa función o es elegido mediante los mecanismos previstos en la Constitución. Entonces, el constitucionalismo se encarga de eso, de legitimar el ejercicio del poder a partir de la Constitución. Tres elementos que hay que ir diferenciando. Vean entonces que en este primer tema hemos identificado muchos elementos importantes de la teoría de la Constitución que obviamente nos van a ayudar para ir cimentando ya los conocimientos sobre el derecho procesal constitucional. En ese sentido, ya ingresando al tema número 2, que está relacionado al Estado constitucional, ustedes bien conocen que conforme el artículo 205 de la Constitución, las resoluciones del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante. Es decir, en nuestro sistema tenemos a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico del Estado. Y vamos a tener un órgano llamado Tribunal Constitucional Plurinacional que tiene una importante tarea que es interpretar la Constitución. Entonces, esa labor interpretativa de la Constitución crea jurisprudencia. Y en un Estado constitucional, que eso es lo que vamos a ver ahora en este tema número 2, la jurisprudencia es fuente directa del derecho. Es decir, para entender el derecho no solamente ahora tenemos que aprender normas jurídicas o la doctrina, sino también tenemos que estudiar muchas sentencias, muchos fallos, como puede suceder, por ejemplo, en un sistema anglosajón. Cuando uno viene a estudiar derecho, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, uno aprende el derecho a partir de los precedentes, es decir, de casos que han sucedido y que uno va aprendiendo. En cambio, en el modelo romano-germánico, que es en nuestro país, lo hacemos a través de las normas o del estudio de las normas. Pero en algunas materias, como es el derecho constitucional, el derecho penal también, las resoluciones de ciertas cortes, de ciertos órganos, crean jurisprudencia. Entonces, en algún caso, hubo una sentencia que vamos a estar haciendo en muchas ocasiones, que es la sentencia 112 de grado 2012 del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional explica el artículo 1 de la Constitución, es decir, es una sentencia muy interesante, muy enriquecedora sobre los elementos del artículo 1 y establece que el artículo 1 cuando señala que Bolivia se constituye en un Estado social de derecho plurinacional comunitario, ese metaconcepto hace referencia a que Bolivia ha pasado de ser un Estado de derecho a ser un Estado constitucional. Entonces, actualmente, y a esto va el centro de este tema número 2, Bolivia está en el tránsito de un Estado de derecho hacia un Estado constitucional. Es decir, estamos en la consolidación de un Estado constitucional. Y por supuesto, nos preguntaremos entonces qué implica que Bolivia esté transitando hacia un Estado constitucional. Entonces, en esta diapositiva ustedes ven hay un contraste muy interesante entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional, ¿no? El antiguo Estado de Derecho y el moderno Estado constitucional. En el Estado de Derecho, la ley es la fuente principal del derecho. Recordarán ustedes nuestras clases de introducción al derecho, de teoría de la justicia, llámese la materia introductoria que hayamos pasado, siempre hemos aprendido que la fuente principal del derecho es la ley. Eso es, por supuesto, vigente en un Estado de derecho. Sin embargo, en un Estado constitucional es la Constitución, la norma que es la fuente principal del derecho. Y a eso hacemos referencia cuando hablamos de el imperio de la Constitución. Es decir, transitamos de un Estado
de un imperio, quiero decir, de la ley, a un imperio de la Constitución. De un principio de legalidad, donde el juez, la autoridad, la jueza, cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional tiene que ver primero la ley, ahora no. Primero tenemos que ir a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Eso hace referencia a este tránsito entre el principio de legalidad y el principio de constitucionalidad. En el Estado de Derecho, la Constitución solamente, el centro, estaba referido a el carácter político de la Constitución, es decir, la Constitución como límite al poder. Y no tendría que regular absolutamente nada más. Por ejemplo, constituciones muy cortas en derechos como puede ser la Constitución americana, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando pasamos a un Estado constitucional, la Constitución no solamente es política, sino también es normativa. Es decir, encontramos dentro de la diferentes normas, diferentes aspectos de carácter normativo y no solamente. Entonces, tenemos no solamente un catálogo de derechos y garantías en nuestra Constitución, sino también nos encontramos con el artículo 8, por ejemplo, donde en el primer parágrafo encontramos principios y en el parágrafo número 2, entonces esa retoma principios y valores solamente se puede. Y que surgió principalmente, obviamente, por la influencia de Hans Kelsen antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después, principalmente de la Segunda Guerra Mundial, es que todo Estado necesita un órgano especializado que pueda proteger a la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Como en el Estado de Derecho, la norma más importante es la ley, no es necesario cuidar o proteger la Constitución. Pero en un Estado constitucional, como la Constitución es la norma suprema, es necesario tener un órgano especializado para ejercer el control de constitucionalidad. Entonces, vean que este paso que explica muy bien el Tribunal Constitucional, decíamos en la sentencia 112, quebrado 2012, hace una referencia a este tránsito entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional, ¿no? Que es un elemento muy importante para entender el derecho constitucional también contemporáneo, ¿no? Esta consolidación que decíamos se da o se está queriendo dar en nuestro país. Entonces, el último apartado que hacíamos referencia en este tránsito del Estado de Derecho al Estado constitucional es el control de constitucionalidad, que eso ya nos apertura a hablar sobre el tema número 3 de este módulo. En el tema número 3, como ustedes están viendo, todo va a iniciar cuando hacemos referencia al control de constitucionalidad como una teoría del derecho constitucional, con un caso paradigmático, el caso Marbury versus Madison, ¿no? Que ustedes ahí lo tienen en la lectura, ustedes pueden encontrar incluso videos en internet de una forma muy didáctica, que la importancia de este caso Marbury versus Madison, que brevemente lo explicamos en estos momentos, hacia fines del siglo XVIII en Estados Unidos, se da una elección, ¿no? Una elección entre el presidente en ejercicio, John Adams, y el futuro presidente Thomas Jefferson, ¿no? Entonces, hay un proceso electoral donde Thomas Jefferson gana la elección. Entonces, como ustedes y como todos conocemos, existe un periodo de transición entre el presidente que deja sus funciones y el nuevo presidente que va a asumir las mismas. Entonces, en ese interín, el presidente saliente designa a jueces de paz para que justamente ese presidente saliente no pierda influencia sobre un órgano del Estado que era el órgano judicial. Entonces, antiguamente, por supuesto, la notificación a estos nuevos jueces se hacía a caballo. Entonces, por razones históricas e interesantes, no se logra notificar a todos los jueces, donde justamente estaba el señor Marbury. Este señor Marbury no llega a ser notificado, pero obviamente ya conocía que iba a ser uno de los jueces, y cuando llega el nuevo presidente anula y paraliza todas las nuevas designaciones que había hecho el anterior presidente
y a su secretario, que es el señor Madison, le dice, deje de repartir esto. El señor Marbury acude, reclama y el presidente no da lugar a las reclamaciones y esto se va a la justicia. Entonces, el señor Marbury va a demandó en todo caso al señor Madison y este caso va a la Corte Suprema de Justicia y el juez Marshall es quien va a explicar y a dar la solución a este caso paradigmático. Más allá de quién gana o quién pierde en este caso, lo interesante del caso presente es el razonamiento que hace este juez Marshall sobre la Constitución, que establece que la ley que facultaba al presidente a designar de forma directa a miembros del órgano judicial afectaba el principio de separación de poderes. En ese sentido, es este juez que por primera vez en la historia, a inicios del siglo XIX, determina la inconstitucionalidad de una norma jurídica porque su contenido contraviene los principios y las normas de la Constitución. Entonces, vean que sin la intención de realizar esta creación doctrinal, lo que hace el juez Marshall y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es crear el control de constitucionalidad. Porque cuando hablamos ya del concepto del control de constitucionalidad, por supuesto es una doctrina, es una teoría del derecho constitucional que se encarga de proteger a la Constitución. ¿De quiénes? De protegerla de las normas infraconstitucionales que puedan contravenirla o también de los mismos gobernantes, que como decíamos anteriormente, el gobernante siempre va a tener una relación muy tensa con la Constitución, porque la Constitución siempre va a limitar su poder, lo va a incomodar, lo va a molestar. Entonces, obviamente, el gobernante, llámese Juan Pérez o llámese cualquier presidente en el mundo, siempre va a tener esa pequeña pelea con la Constitución. Entonces, el control de constitucionalidad viene a ser esa arma de protección, valga el término, que tiene la Constitución frente al ordenamiento jurídico que está por debajo de él y contra los gobernantes. Entonces, vean esa importancia del control de constitucionalidad que radica en la materialización de los principios que habíamos visto al inicio, del principio de supremacía constitucional, del principio de jerarquía normativa y del principio justamente también de imperio de la Constitución. Entonces, sin esa intención, a inicios del siglo XIX, decíamos que el juez Marshall crea de una forma sin intención, decíamos, el control de constitucionalidad, pero va a ser justamente ya a inicios del siglo XX que Hans Kelsen le va a dar el nombre de control de constitucionalidad, diseñando el control de constitucionalidad como actualmente lo conocemos, ¿no? Con un órgano especializado, que ahora veremos también las diferencias entre los modelos. Entonces, donde existe control de constitucionalidad, existe derecho procesal constitucional, que es esta rama que les decía que es muy novedosa, muy interesante. Y las dos características muy importantes del control de constitucionalidad son dos. Primero, que hay una magistratura constitucional, es decir, que hay un órgano que se encarga de ejercer el control de constitucionalidad. Y segundo, que tenemos diferentes procesos constitucionales. Entonces, el constitucionalista, a inicios del siglo XXI, a lo que nos dedicamos no solamente es a estudiar la Constitución en abstracto, sino también a llevar y a desarrollar una serie de procesos constitucionales que en nuestro sistema jurídico se dividen en acciones constitucionales y en recursos constitucionales. Entonces, ahora veremos que este curso está diseñado para una parte muy importante del control, pero obviamente el control de constitucionalidad es mucho más amplio, que obviamente tendremos otras oportunidades para ir desarrollando los otros ámbitos, ¿no? Entonces, vean ahí, hemos colocado en la siguiente diapositiva un extracto del libro del doctrinario argentino, Néstor Pedro Sagüez, donde hace un poco una diferenciación de los diferentes sistemas, los diferentes modelos de control de constitucionalidad, que es un elemento solamente referencial para que ustedes vean que esa diferenciación de los tipos de control hay un sinnúmero de categorizaciones
Y lo que nos interesa mucho es entrar ya a las clases de control de constitucionalidad, que principalmente vamos a tener dos grandes modelos del control de constitucionalidad que ya ingresamos a verlo en el tema número 4. Es decir, en la siguiente diapositiva ustedes ya pueden advertir que tenemos un control concentrado y un control difuso. El control concentrado de constitucionalidad es aquel que lo crea Hans Kelsen a inicios en la década de 1920, y el control difuso es el que va a ser también desarrollado de forma contemporánea el señor Carl Schmitt. Entonces vamos a ver 4 elementos diferenciadores entre el control concentrado y el control difuso, y que también ahí yo les daré un poco de mi opinión sobre qué tipo de modelo tenemos en Bolivia, que eso es un debate que ahora les comentaré sobre qué verse. Entonces, estos 4 elementos diferenciadores entre el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad van a iniciar en su diferenciación, como les decía, en quién ejerce el control. Cuando existe un órgano especializado dentro del Estado, es decir, un órgano que no se encarga de nada más excepto de realizar el control de constitucionalidad, ese modelo es un control concentrado. En cambio, si este modelo de control de constitucionalidad lo puede hacer cualquier juez, es un control difuso. Ahí viene un poco esta diferenciación entre Kelsen y Schmitt. Para Kelsen era importante tener un órgano que no pertenezca a ningún otro órgano del Estado, que sea en teoría independiente, sea autónomo, sea abstracto, que se encargue de ejercer el control. En cambio, Schmitt decía, tenemos que seguir la misma línea de los americanos, es decir, que cualquier juez puede inaplicar una norma por considerarla inconstitucional. Entonces vean que son dos modelos que, por supuesto, el modelo europeo y el modelo americano que se mantienen todavía en vigencia en el mundo. Al tener un órgano especializado, por supuesto, un segundo elemento va a ser que se tiene que tener jueces especializados, es decir, jueces que se encarguen solamente de ejercer control de constitucionalidad, que es lo que tenemos ahora en Bolivia, ¿no? Esta novel jurisdicción constitucional del ámbito tutelar, que son jueces, son en este caso vocales de los tribunales departamentales de justicia, de los tribunales departamentales, decíamos, de todos los 9 departamentos, que se encargan solamente de ver acciones tutelares, como veremos más adelante, ¿no? La acción de libertad, la acción de amparo, entre otras. En cambio, en un control difuso, cualquier juez civil, cualquier juez administrativo puede inaplicar esa norma. No es necesario que tenga una especialización constitucional. Estos jueces especializados hacen un control abstracto. En cambio, los jueces que no son especializados hacen un control concreto. Y el último elemento diferenciador entre el control concentrado y el control difuso de constitucionalidad hace referencia al efecto de las resoluciones. Cuando el órgano especializado emite una resolución, automáticamente esta resolución tiene un carácter erga omnes, es decir, es oponible a todos. Va a vincular a todas las partes de ese proceso, pero también a todos los ciudadanos y a las ciudadanas de ese estado. En cambio, en el modelo difuso, en el modelo americano, esa declaratoria de inconstitucionalidad solamente va a afectar a las partes del proceso, ¿no? Entonces vean que son diferencias muy de fondo que van a desarrollarse. La gran pregunta que siempre hacemos y que siempre vamos a debatir en las aulas y también en este espacio, por supuesto, es ¿qué modelo tenemos en Bolivia? Algunos dicen que es concentrado, porque el artículo 196 reconoce que el Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad, lo cual está reforzado por el artículo 203 también, que hace referencia a el tema del carácter vinculante de las resoluciones, pero también hay otras voces de las cuales yo también me adscribo, y como es derecho, esto no es nada cerrado, que somos un modelo mixto, un modelo donde tenemos características del modelo concentrado y también un modelo de control difuso. Y ya en la siguiente diapositiva un poco vamos a identificar por qué
yo personalmente, y eso lo debatiremos también con ustedes, creo que tenemos un modelo mixto, es decir, un modelo altamente concentrado, pero también difuso en cierto momento, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en la anterior diapositiva son, quiero decir, los dos grandes modelos de control de constitucionalidad. Y lo que estamos viendo en esta diapositiva que ustedes tienen ahí son los ámbitos del control de constitucionalidad en Bolivia, que son tres: el ámbito tutelar, el ámbito normativo y el ámbito competencial. Vamos a ir de atrás hacia adelante porque en el tutelar es donde nos vamos a centrar en este curso. El ámbito competencial hace referencia a todas las acciones y recursos constitucionales que va a determinar quién tiene una determinada competencia. Es decir, en el ámbito competencial se resuelven conflictos de competencias que pueden ser entre órganos, entre una entidad territorial autónoma y el nivel central, o entre las diferentes jurisdicciones que existen en Bolivia. El ámbito normativo del control de constitucionalidad es el ámbito clásico del control de constitucionalidad, donde una autoridad o una persona dentro de un proceso puede demandar la constitucionalidad de una norma, ¿no? Y en este caso, en nuestro país tenemos la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto y la acción de inconstitucionalidad de carácter concreto, donde el ámbito normativo, el centro es declarar la constitucionalidad o, en su caso, la inconstitucionalidad de una norma, retirándola completamente del ordenamiento jurídico. Y el último ámbito, que es el ámbito que en el Tribunal Constitucional se ve con mucha más carga, con mucha más relevancia, es el ámbito tutelar, donde tenemos diferentes acciones constitucionales que van a proteger el catálogo constitucional de los derechos. Al inicio decíamos que la Constitución, aparte de limitar el poder, reconoce derechos. Y ese reconocimiento de derechos se hace a través de un catálogo de derechos. En nuestro caso, están previstos desde el artículo 15 al artículo 109 de la Constitución, 107 de la Constitución, un catálogo amplio. Entonces, cuando una persona particular o una autoridad vulnera un derecho fundamental previsto en ese catálogo o en alguna norma internacional en materia de derechos humanos, uno puede activar este ámbito tutelar para proteger en el ámbito jurisdiccional nuestros derechos, ¿no? Entonces, es un ámbito muy importante porque realiza justamente la interposición, la revisión y la emisión de resoluciones en acciones de libertad, en acciones de amparo, en acción de protección a la privacidad, acción popular y las acciones de cumplimiento, ¿no? Que van a ser las acciones que vamos a ver. Entonces, ¿por qué señalamos, ya para modo de ir cerrando y cederles la palabra, por qué señalamos que en Bolivia tenemos un modelo mixto? Porque fíjense que en el modelo competencial, quien resuelve los conflictos de competencias es el Tribunal Constitucional. En el ámbito normativo, de igual manera. Pero en el ámbito tutelar, los que litigan, y no me van a dejar mentir, primero presentamos una acción de libertad, no ante el Tribunal Constitucional, sino ante las salas constitucionales de los tribunales departamentales de justicia. Que esas salas, al pertenecer al Tribunal Departamental de Justicia de cada departamento, valga la redundancia, forman parte de la jurisdicción ordinaria, es decir, son jueces ordinarios. No son jueces especializados, no son jueces constitucionales como tal. Entonces vean que ahí, en el ámbito tutelar, y eso yo vuelvo a repetir de forma personal, lo que considero así, tenemos un rasgo del modelo difuso. Porque ¿quién es el que va a conocer nuestra acción de libertad? ¿Quién es el que va a resolver nuestra acción de amparo? Es un juez de la jurisdicción ordinaria y no el Tribunal Constitucional. Obviamente, luego, como vamos a ver ahora, en los siguientes módulos, luego de que ese juez de la jurisdicción ordinaria resuelve una acción de amparo, una acción de libertad, esa resolución va en revisión al Tribunal Constitucional, quien puede modificar o puede confirmar esa resolución, pero ya los efectos jurídicos de esa sentencia, de esa resolución que
concede o deniega la tutela a una persona, ya se hacen efectivos. Entonces, por eso, algunos colegas, y yo también me adscribo a esa corriente, consideramos que en nuestro país tenemos un modelo mixto, altamente concentrado, porque tenemos un tribunal constitucional, por supuesto, que tiene, conforme el artículo 203, sus resoluciones son vinculantes, pero que en el ámbito tutelar las acciones constitucionales son resueltas por jueces de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Pero como les decía, esto es solamente a modo casi de una provocación, porque esto es derecho y se puede debatir. Entonces, vean que en esta primera parte, en este primer módulo, hemos intentado condensar mucha información para que ustedes tengan a la mano sobre los grandes rasgos del derecho procesal constitucional y del control de constitucionalidad, para que en los siguientes módulos que vamos a ver, el módulo 3 y el módulo 4, ya identifiquemos cuál es el ámbito plenamente procesal del ámbito tutelar, ¿no? Entonces, con esto yo estaría cerrando esta breve participación y obviamente quedo muy atento a cualquier duda, a cualquier comentario que podamos tener en estos momentos, por favor. Quedamos agradecidos por la explicación que nos ha podido realizar el doctor. Por favor, vamos a dar pie a todos los participantes que deseen hacer llegar sus consultas. Pueden activar el micrófono de su celular, si están desde su celular, o también pueden usar la herramienta chat que está dentro de la aplicación para poderles hacer llegar las consultas respecto a este módulo al doctor. Bueno, doctor, mientras aguardamos que alguna persona pueda hacer alguna consulta, no sé si usted nos puede hablar un poco acerca del trabajo que tienen para este miércoles. Sí, claro que sí. Bueno, lo que hemos visto como actividad para poder realizar en este módulo número 2 es justamente primero revisar la lectura que hemos elaborado para este fin y responder una pregunta bastante sencilla en una plana sobre cuál viene a ser la importancia del control de constitucionalidad dentro del sistema democrático. Tenemos experiencias actualmente a nivel mundial donde la Constitución está siendo vulnerada, está siendo pisoteada por la debilidad del control de constitucionalidad, y también podemos identificar el caso también de nuestro país. Entonces, la pregunta es más, por supuesto, invitar a la reflexión de cuál vendrá a ser esta real importancia del control de constitucionalidad para la consolidación de un sistema democrático, ¿no? Y ahí un poco vamos a poder hablar de derechos, hablar del tema de la democracia y hablar justamente de la importancia del respeto a la Constitución. Entonces va en esa línea, que es un poco para identificando algunos argumentos interesantes que les van a ayudar también para los siguientes módulos. Muchas gracias, doctor. Me parece que en esta videoconferencia no van a haber consultas. Por si las personas no saben cómo activar su micrófono, en la parte de abajo de su celular tienen una opción para activar sus micrófonos en caso de que quieran hacer llegar una consulta. O también lo pueden hacer mediante chat. Bueno, doctor, me parece que en esta ocasión no van a haber ninguna consulta. De todas formas, vamos a habilitar la herramienta Foros para que si se les presenta alguna duda con respecto a este módulo, le puedan hacer llegar cualquier consulta mediante la herramienta Foros. Le agradezco nuevamente por su tiempo. Tengo entendido que allá ya debe ser más de la 1 de la mañana, me parece, o tal vez por ahí. Entonces, le agradezco mucho por su tiempo y nuevamente nos vamos a ver la próxima semana en otra videoconferencia. Sí, muchas gracias, Mayra. Y bueno, el tema que señalaba para cerrar es muy importante, el tema de los foros. Pueden surgir en la revisión del material o al haberme escuchado ahora
algunas preguntas, algunas interrogantes, y por favor, es muy importante que puedan participar, porque como les decía al inicio, ya para cerrar esta participación, esta materia del derecho es muy, muy nueva. Recién algunas universidades, hace no más de 2, 3 años, están incorporando, por ejemplo, la asignatura de Derecho Procesal Constitucional. Entonces, tanto como yo, como quizás muchas y muchos de ustedes, no hemos tenido esa formación académica dentro de la carrera de Derecho sobre el Derecho Procesal Constitucional. Entonces, es bastante nuevo y pueden haber términos, pueden haber bastantes elementos teóricos que son nuevos, que se pueden ir desarrollando. Así que, por favor, toda pregunta, toda participación es bienvenida, porque nos enriquece mucho a la reflexión colectiva de esta materia que nos apasiona tanto, que es el derecho constitucional. Un saludo y nos vemos la siguiente semana. Nuevamente, gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches a todos y gracias a todos por su participación. Buenas noches.